Si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo, sin duda iría al pasado, específicamente para conocer a Jesucristo. Estoy convencido de que incluso un solo minuto con él transformaría mi vida por completo, mi pasado, mi presente y mi futuro. Creo en lo que él representa, en su mensaje de amor, perdón y libertad, pero no en las doctrinas que imponen culpa, castigo o condena eterna. En aquel tiempo, la gente vivía esclavizada de dos maneras, una esclavitud física bajo el poder del Imperio Romano y una esclavitud mental impuesta por una religión ultra exigente, llena de reglas que había que cumplir para ganarse el favor divino. Jesucristo vino a decir algo revolucionario: Dios te ama sin condiciones. En eso sí creo, en la esencia de su mensaje, no en estructuras que utilizan la fe para controlar o someter a las personas. Me llamó la atención que mencionaste el pasado con tanta rapidez y seguridad, y no el futuro. No es que el futuro no me interese, pero no creo que sea algo que simplemente te encuentras, sino algo que se construye. Y para construir un buen futuro, es fundamental reparar el pasado. Si no sanamos nuestras heridas, si no cerramos ciclos, ese pasado se convierte en un lastre que arrastramos al presente y proyectamos en lo que vendrá. La clave es liberar resentimientos, culpas y vergüenzas, para así poder vivir plenamente el presente sin cargas innecesarias. Si pudiera hablar con mi versión más joven, sin duda le diría que jamás subestime el poder transformador del amor. Nunca imaginé que el amor pudiera tener una capacidad de cambio tan profunda. En mi juventud, lo veía como algo importante, sí, pero no como una verdadera fuerza capaz de alterar realidades. Hoy sé que el amor es el motor más potente que existe. También creo que una de mis diferencias con muchas personas es la forma en que veo a los demás. Es fácil juzgar, criticar y señalar lo que nos incomoda de otros, pero lo realmente valioso es aprender a ver las heridas en lugar de las manchas. Cuando comprendes que detrás de ciertos comportamientos hay un dolor profundo, cambia por completo la forma en que interactúas con la gente. En lugar de rechazar, busca sanar. Lo que más me sorprende es la capacidad del ser humano para hacer cosas extraordinarias en momentos de crisis. Durante la pandemia, que fue tan dura para tantas personas, vimos innumerables ejemplos de entrega, sacrificio y generosidad. Hubo gente que arriesgó su vida por ayudar a otros, y eso refuerza mi creencia en la humanidad. A pesar de todo lo malo que pueda haber, el ser humano sigue siendo maravilloso en su esencia. Sin embargo, cuando miro el estado del mundo, no puedo evitar preguntarme si estamos al inicio de una nueva era de conciencia o si, por el contrario, seguimos repitiendo los mismos errores. Pasamos por una crisis global que nos mostró lo vulnerables que somos, pero en lugar de aprender y evolucionar, inmediatamente después nos sumimos en nuevos conflictos, guerras y divisiones. Parece que no entendemos el mensaje. Aún así, creo en la posibilidad de despertar. Hay una frase de un poeta libanés que dice que en cada invierno hay una primavera esperando nacer, y que tras la noche más oscura, siempre llega un amanecer. En este momento, la humanidad está en su noche más oscura. La gran pregunta es si seremos capaces de emerger con una conciencia más elevada, si aprenderemos que la violencia y la desesperanza no son el camino, si entenderemos que no podemos seguir destruyéndonos entre nosotros ni devastando el planeta como si fuéramos invencibles. No somos tan poderosos como creemos. Ante esta incertidumbre, lo único que podemos hacer es preguntarnos qué podemos aportar al mundo. Es fácil caer en la impotencia y la desesperanza, pero eso solo nos bloquea. Mi enfoque está en lo que quiero construir, no en lo que temo que suceda. Por pequeño que sea nuestro aporte, siempre será mejor que la inacción. Ellen Keller, que quedó sorda y ciega a los 16 meses de vida, logró graduarse con honores de Harvard y escribió libros que cambiaron la sociedad. Ella decía: soy solo una persona, no puedo hacerlo todo, pero sí puedo hacer algo, y jamás renunciaré a lo que puedo hacer. Esa es la clave. No podemos permitir que la impotencia nos paralice. Hace poco, en una conferencia sobre liderazgo, un directivo comentó: por más que quiera, no puedo acabar con el hambre en el mundo. Le respondí: esa es la trampa. Como no puedes resolverlo todo, decides no hacer nada. Si cada persona hiciera aunque sea un pequeño esfuerzo, al final se resolvería todo.
Pero cuando caemos en la creencia de que nuestro impacto es insignificante, dejamos de actuar y perpetuamos los problemas. El estado de ánimo es fundamental. Cuando permites que la desesperanza tome el control, te incapacitas para hacer cualquier cosa. Y el estado de ánimo se derrumba cuando solo te enfocas en lo negativo, cuando dejas de ver las cosas buenas que también existen. En lugar de preguntarnos qué puede hacer el mundo por nosotros, deberíamos preguntarnos qué podemos hacer nosotros por el mundo. Esa simple pregunta cambia todo. Si solo esperas que el mundo te dé, adoptas el papel de víctima. Pero si decides ser tú quien aporta, te conviertes en protagonista. Cuando piensas en lo que puedes ofrecer, te obligas a mirar dentro de ti y descubrir qué tienes para dar. Mi trabajo no es darle a las personas algo que no tienen, porque ellas ya lo tienen. Mi trabajo es despertarlas a lo que ya son. A veces solo hace falta un pequeño zarandeo para despertar de una pesadilla. Hay muchas personas que viven en pesadillas sin darse cuenta, creen que no merecen ser amadas, que no tienen valor, que están solas o que su pasado las condena. Mi deseo es ayudar, aunque sea un poco, a que despierten y vean que su vida es mucho más grande de lo que imaginan. Joseph Campbell hablaba del viaje del héroe, ese camino de transformación que todos vivimos, aunque no siempre lo sepamos. Es un viaje esencialmente espiritual, pero no necesariamente religioso. La espiritualidad no tiene que ver con seguir una doctrina, sino con conectarse con la verdadera esencia de uno mismo. Todos estamos en ese viaje, queramos o no. Hay una frase de Søren Kierkegaard que me encanta: el ser humano es una síntesis entre lo temporal y lo infinito. Somos como una ola en el océano, la ola tiene un inicio y un final, pero su esencia, que es el agua, nunca desaparece. Nos identificamos con nuestra forma, con nuestra historia, con lo que podemos ver y tocar, pero olvidamos que también somos fondo, que hay algo más allá de nuestra apariencia. La espiritualidad es simplemente recordar que no somos solo la ola, sino también el océano. El miedo es la gran barrera que nos impide recordar esa verdad. No hablo del miedo biológico, ese que nos protege del peligro, sino del miedo mental que nosotros mismos creamos. Vivimos nuestras preocupaciones como si fueran realidades inamovibles, cuando en realidad son construcciones de nuestra mente. La mayoría de los miedos nacen de la falta de amor. Durante mucho tiempo pensé que el opuesto del amor era el odio, hasta que comprendí que su verdadero opuesto es el miedo. Donde hay miedo, falta amor. Cuando realmente amas la vida, a los demás y a ti mismo, el miedo se disuelve. Al final, todo se reduce a eso: elegir entre el amor y el miedo. Podemos quedarnos atrapados en la desesperanza y la impotencia, o podemos decidir aportar, aunque sea con un gesto pequeño. Podemos seguir viéndonos como olas separadas, o darnos cuenta de que siempre hemos sido parte del mismo océano. La elección está en nuestras manos. Albert Einstein siempre valoró las preguntas por encima de las respuestas. Su teoría de la relatividad nació de una pregunta que se hizo a los 11 años y que no dejó de investigar hasta encontrarle sentido. Pero entre todas las preguntas que podía formular, consideraba que había una que era la más importante, porque dependiendo de cómo la respondiera una persona, su vida tomaría un rumbo u otro. La pregunta era simple pero profunda: ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable? Si alguien cree que el universo es hostil, inevitablemente vivirá con miedo. Se sentirá pequeño, insignificante, en constante alerta. Cada circunstancia será vista como una posible amenaza, cada persona como un enemigo potencial. En cambio, si cree que el universo es amigable, que hay un orden subyacente, que la vida tiene sentido y que su existencia importa, no tendrá necesidad de vivir en alarma permanente. Su relación con el mundo será completamente distinta. Es increíble cómo dos personas pueden vivir en el mismo entorno, en las mismas circunstancias, pero tener experiencias de vida radicalmente diferentes solo por la perspectiva desde la que eligen ver la realidad. Leí una vez algo de Marcel Proust que me tocó profundamente. Él decía que el verdadero acto del descubrimiento no consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Pasamos la vida buscando respuestas fuera, acumulando experiencias, posesiones, logros, cuando en realidad lo que estamos buscando no está ahí afuera, sino dentro de nosotros. Es como si, en el fondo,
creyéramos que lo que hay en nuestro interior no puede ser tan valioso, como si estuviéramos convencidos de que necesitamos llenar nuestra vida con cosas externas para sentirnos completos. Nos enfocamos en el tener en lugar del ser. Pero después de años de acumular, de obtener, de conquistar, muchas personas se dan cuenta de que siguen sintiendo un vacío. Y es que los vacíos del ser no se pueden rellenar con el tener. Ahí es cuando comienza lo que Joseph Campbell llamaba el viaje del héroe. Un viaje que no tiene que ver con conquistar el mundo, sino con descubrirse a uno mismo. Es un regreso a lo esencial, a lo que realmente somos, y por eso la metáfora de Proust es tan poderosa. El descubrimiento no es encontrar nuevos lugares, sino aprender a ver la realidad con una mirada renovada. Hay una película clásica de Orson Welles, Ciudadano Kane, que ilustra perfectamente esta idea. La historia comienza con un niño en una cabaña sencilla, en plena nevada, sosteniendo un objeto que al agitarse parece llenarse de nieve. En ese momento, el niño está conectado con la vida de una manera pura y profunda. Luego, ese niño crece y se convierte en un magnate, un hombre poderosísimo, alguien que lo tiene todo, menos paz interior. A pesar de todos sus éxitos, hay un vacío que no puede llenar. Y al final de su vida, cuando está a punto de morir, susurra una sola palabra, Rosebud. Nadie entiende qué significa, pero al final descubrimos que era el nombre de aquel objeto de su infancia, el que le recordaba la conexión con lo esencial. Lo que añoraba no era su riqueza ni su poder, sino la sensación de plenitud que alguna vez tuvo y que perdió en el camino. He reflexionado mucho sobre la medicina y sobre lo que significa ser médico. Es una de las profesiones más exigentes, no solo a nivel mental, sino también físico y emocional. Se espera que los médicos estén siempre actualizados, que manejen una presión inmensa, que tomen decisiones críticas bajo estrés, que sean empáticos y cercanos con sus pacientes y que nunca se equivoquen. Pero hay algo curioso. En las facultades de medicina, se enseñan anatomía, bioquímica, fisiología, patología, pero rara vez se enseña la importancia de la relación médico-paciente. No se habla de empatía, de la influencia de las emociones en la recuperación, de la manera en que el miedo afecta la salud. Todo eso, el médico tiene que aprenderlo por sí mismo, si es que tiene la disposición de hacerlo. Y lo más paradójico es que, mientras los médicos se dedican a cuidar a los demás, pocas veces alguien se preocupa por ellos. Se les exige todo, pero ¿quién cuida de ellos? Recuerdo un caso en un hospital de prestigio mundial, donde dieron por hecho que sus médicos estaban bien. Un día, decidieron hacer un estudio para medir el nivel de agotamiento en el personal, y descubrieron que el 60% de los médicos se encajaban en la categoría de burnout, es decir, estaban emocionalmente quemados. Nadie se había preguntado antes si los que sanan también necesitan ser sanados. En Estados Unidos hubo un caso que marcó un cambio importante. Una niña llegó a un hospital con una enfermedad rara y fue atendida por un médico interno, un joven que llevaba 3 días seguidos de guardia. Estaba agotado, física y mentalmente. No pudo hacer el diagnóstico correcto, y la niña falleció. Su padre, un periodista influyente, no demandó al médico, sino al hospital. Demostró que el sistema de guardias extremas no era para que los médicos tuvieran más experiencia, sino simplemente para ahorrar costos. A raíz de ese caso, se prohibieron las jornadas de guardia interminables en los hospitales estadounidenses. Cuando pienso en esto, recuerdo una conversación con una jefa de servicio de un hospital universitario. Me decía, en una charla privada, lo que me preocupa es que estoy perdiendo la vocación. Si alguien que ha dedicado toda su vida a la medicina, que ha alcanzado lo más alto en su carrera, empieza a sentir que se le apaga la pasión, ¿cuántos otros profesionales estarán sintiendo lo mismo? No podemos esperar que un médico sea cercano, empático y humano si el sistema lo trata como una máquina. Lo primero que he aprendido en la vida es que todo ser humano sufre, aunque no siempre lo exprese. Lo segundo es que somos prisioneros del miedo, aunque no nos demos cuenta. Vivimos rodeados de miedos, miedo a fracasar, miedo a no ser aceptados, miedo a perder, miedo a no encajar. Como peces que nadan en el agua sin ser conscientes de que el agua siempre ha estado ahí, así vivimos en el miedo sin notar cuánto nos afecta. Lo tercero que aprendí es que todos estamos en nuestro propio viaje del héroe, tratando de reencontrarnos con nuestra verdadera esencia.
Y lo cuarto es que hay algo dentro de nosotros, una intuición, un susurro, que nos dice que hay otra forma de vivir. Una de las mayores lecciones que me ha dado la vida es entender el impacto del amor sobre el miedo. Imagina a un paciente a punto de entrar a una cirugía compleja. Tiene miedo. Está en la puerta del quirófano, con 1000 pensamientos en la cabeza. Si en ese momento el cirujano le toma la mano y le dice, «Tranquilo, estoy aquí, todo va a ir bien», ese gesto cambia todo. Baja el miedo. La ciencia lo confirma, cuando el miedo está presente, la presión arterial sube y el sistema inmune se debilita. Pero cuando una persona se siente querida, valorada y acompañada, el miedo se reduce. El amor y el miedo son fuerzas opuestas. El cuerpo mismo lo demuestra. Cuando estamos bajo estrés, el cortisol se dispara y en exceso nos daña. Pero hay una hormona, la oxitocina, que se libera cuando sentimos amor y que bloquea el cortisol. Es decir, el amor es literalmente el antídoto biológico contra el miedo. La doctora Elizabeth Blackburn, Premio Nobel de Medicina, descubrió que el amor incluso protege el ADN, manteniendo los telómeros más largos y ralentizando el envejecimiento. Hasta a nivel molecular, el amor nos sana. Todo esto me lleva de nuevo a la pregunta de Einstein, ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable? Elizabeth Kubler-Ross, en una de sus investigaciones más fascinantes, quiso estudiar el impacto del estrés y el miedo en el cuerpo humano. Para ello, recurrió a un grupo de mujeres con una situación de vida particularmente difícil, madres con hijos con discapacidades severas, mujeres que enfrentaban solas desafíos monumentales, sin apenas apoyo y con un miedo constante al futuro. Miedo porque no sabían qué les depararía el destino a sus hijos, miedo porque no tenían certezas sobre cómo iban a manejar su vida a largo plazo. Era un miedo profundo, omnipresente, que las consumía día a día. Para su estudio, Kubler-Ross les extrajo sangre y midió dos factores clave, los niveles de telomerasa y la longitud de los telómeros. Los telómeros son estructuras en los extremos de los cromosomas que determinan el envejecimiento celular. Cuando se acortan demasiado, la célula deja de dividirse correctamente, acelerando el deterioro del organismo. La telomerasa, por otro lado, es la enzima encargada de reparar esos telómeros, alargando su vida útil. Lo que descubrió fue sorprendente. Aunque muchas de estas mujeres eran jóvenes, sus telómeros eran significativamente más cortos de lo que deberían ser, como si fueran mucho mayores de lo que realmente eran. Además, sus niveles de telomerasa estaban muy por debajo de lo normal, lo que significaba que su cuerpo no estaba pudiendo reparar el daño que el estrés les estaba causando. Pero lo más asombroso vino después. En un acto de intuición y de genialidad, en lugar de limitarse a registrar los datos, Kubler-Ross decidió intervenir. Su idea fue simple pero revolucionaria: conectar a estas mujeres entre sí, permitirles conocerse, hablar, compartir sus experiencias, apoyarse mutuamente. Crear un espacio donde pudieran sentirse comprendidas, donde supieran que no estaban solas. Y el resultado fue extraordinario. Con el tiempo, estas mujeres formaron lazos de amistad profundos. Y cuando, meses después, se les volvió a extraer sangre, los resultados fueron impactantes. Sus telómeros habían vuelto a un tamaño normal y los niveles de telomerasa se habían regularizado. Sin ninguna intervención médica, sin fármacos, sin tratamientos sofisticados. Solo con amor, compañía y conexión humana. Esto nos demuestra algo crucial: todos podemos hacer algo para reducir el miedo en los demás, y al hacerlo, reducimos nuestro propio miedo. No es solo que ayudar a otro genere bienestar en quien recibe el apoyo, es que también transforma al que lo da. Cuando haces algo por alguien, cuando ofreces una palabra de aliento, cuando extiendes la mano, no solo liberas oxitocina en la otra persona, sino también en ti mismo. Incluso aquellos que solo están observando un acto de amor pueden experimentar ese mismo efecto. El amor es contagioso, expansivo, transformador. Desde una edad temprana, sentí que mi vocación era aliviar el sufrimiento humano. Al principio, lo vi reflejado en la medicina, era el camino natural para alguien que quería ayudar. Durante 26 años ejercí como cirujano, entregado a la tarea de curar cuerpos. Pero con el tiempo, comprendí que había otro tipo de sufrimiento, uno que no se resolvía con un bisturí, sino con comprensión, con conciencia, con conexión con uno mismo.
El dolor físico es parte inevitable de la existencia humana. Tenemos un cuerpo, y los cuerpos enferman, envejecen, duelen. Pero el sufrimiento emocional, ese que nos carcome desde dentro, ese sí es evitable. Y ese fue el siguiente nivel de mi propósito. Es increíble cómo el estado emocional de una persona puede afectar su estado físico. A lo largo de los años, he visto a muchas personas mejorar físicamente simplemente porque lograron liberarse de un sufrimiento interno que las estaba enfermando. Todo está conectado. No somos solo cuerpo, no somos solo mente, no somos solo espíritu. Somos una integración de todas esas dimensiones, y cuando una de ellas está en crisis, las demás inevitablemente se ven afectadas. René Descartes, en el siglo XV, tuvo que enfrentarse a un mundo donde la ciencia y la religión estaban en conflicto. Para poder avanzar en sus estudios sin ser perseguido, estableció una separación entre lo físico y lo mental, una dicotomía artificial que nos ha influenciado hasta hoy. Dividió la existencia en res cogitans, la mente, lo intangible, el pensamiento, y res extensa, lo medible, lo físico, el cuerpo. Como sabía que esa división era artificial, propuso que ambas dimensiones se conectaban en un punto, la glándula pineal. Pero en realidad, nunca estuvimos separados. Hemos heredado esa visión dualista, en la que pensamos que la mente y el cuerpo son cosas diferentes, cuando en realidad son dos manifestaciones de una misma realidad. Esta separación ha tenido consecuencias negativas, porque nos ha llevado a creer que las emociones son secundarias, que el conocimiento racional es lo único importante. Durante siglos, se valoró más el pensamiento lógico que la conexión emocional, y eso nos hizo perder de vista la importancia de integrar todas nuestras dimensiones. William James, el padre de la psicología en el mundo anglosajón, entendió que esta dualidad era un error. Usaba frases como «el pájaro no canta porque es feliz porque canta». La felicidad, que solemos asociar con un estado mental, también tiene una base fisiológica. De la misma manera, decía, atrévete a pesar de tu miedo y te sentirás valiente. Es decir, la acción puede cambiar el estado emocional. No es necesario esperar a sentirte valiente para actuar, es el hecho de actuar lo que genera la valentía. Hoy, la neurociencia confirma lo que muchos intuían desde hace siglos. Antonio Damasio, un neurocientífico de referencia mundial, ha demostrado que emoción y razón están profundamente entrelazadas. No se puede tomar una decisión racional sin que intervengan las emociones. En la cirugía, esto es evidente. Cuando opero un tumor en el colon, sé que estoy tratando con algo tangible, con algo físico. Pero cuando se trata del impacto de las palabras, de las creencias, de las emociones, el efecto es igualmente real, aunque no podamos verlo en un microscopio. He sido testigo de cambios profundos en las personas. Recuerdo una conferencia en la que un hombre se acercó a agradecerme. Me contó que había padecido obesidad mórbida durante años, con todos los riesgos que eso conlleva. Pesaba más de 150 kilos y su vida estaba en peligro. Pero tras escucharme en una charla, algo hizo clic en él. Y a partir de ahí, tomó la decisión de cambiar su vida. Adelgazó, recuperó su salud, se transformó. Todo el mérito era suyo, pero el punto de inflexión fue un momento de conciencia, un instante en el que decidió que no quería seguir igual. No siempre somos conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás. En otra ocasión, en un evento, alguien se acercó a uno de los ponentes y le dijo algo estremecedor: «Gracias a usted, no me he suicidado». No me lo dijo a mí, sino a otra persona. Pero en ese momento, entendí con más claridad que nunca que el poder de la palabra es inmenso. Lo que decimos, lo que transmitimos, puede marcar la diferencia entre la desesperanza y la esperanza, entre la rendición y la lucha, entre la oscuridad y la luz. El cambio es posible, pero requiere una chispa, un punto de inflexión. A veces, la chispa viene de una enfermedad, de una crisis, de un momento de colapso emocional. A veces, viene de una simple frase que escuchamos en el momento adecuado. Pero lo cierto es que todos, en algún momento, necesitamos hacer clic, ese instante en el que decidimos que ya no queremos seguir como estamos. La transformación no ocurre cuando lo pensamos demasiado, cuando dudamos, cuando posponemos. Ocurre cuando de repente, algo dentro de nosotros dice, hasta aquí.
Y en ese momento, todo cambia. La mente y el cuerpo están conectados de formas que aún estamos descubriendo. Pero lo que ya sabemos es suficiente para comprender que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos tiene un impacto real en nuestra vida y en la de los demás. Y con ese conocimiento, viene la responsabilidad. La responsabilidad de vigilar nuestros pensamientos, de elegir nuestras palabras con cuidado, de ser conscientes del poder que tenemos para influir en nuestro propio destino y en el de quienes nos rodean aquel día, en lugar de callarse y dar por cerrada la conversación. Aquella mujer me miró con firmeza y me preguntó qué había hecho con todo lo que las personas me estaban diciendo. En ese momento, sentí una mezcla de incomodidad y sorpresa. Mi reacción interna fue casi de rechazo, como si quisiera responderle con un ¿y a usted qué le importa? Pero luego pensé, ¿cómo le voy a decir algo así a una madre que ha perdido un hijo? Me quedé en silencio, procesando la pregunta. Finalmente, respondí con honestidad, no he hecho nada. Creí que con eso la conversación terminaría, pero no fue así. Ella insistió, ¿y no va a hacer usted nada? Su pregunta me atravesó. Salí del hospital, en lugar de irme a casa como de costumbre, empecé a caminar sin rumbo por la ciudad. Sentía que algo dentro de mí se había movido de un modo que no alcanzaba a comprender. Era una sensación extraña, como si me hubieran tocado un punto sensible que hasta ese momento desconocía. Caminé y caminé, tratando de entender por qué esa mujer y su pregunta me habían dejado en ese estado. Era como si, en un instante, todo lo que creía tener claro se hubiera puesto en duda. Decidí consultar con alguien cuya opinión respetaba. Había realizado el equivalente a un máster en dirección hospitalaria en una prestigiosa escuela de negocios, y uno de mis profesores había sido un experto en recursos humanos. Fui a verlo y le conté lo que me estaba ocurriendo. Le pregunté si lo que esa mujer me había señalado tenía algún sentido en el mundo empresarial, si realmente lo que yo compartía podía interesar en otros ámbitos fuera del hospital. Su respuesta fue categórica, no solo interesa, interesa muchísimo. Es un enfoque totalmente distinto. Así nació la idea de mi primera conferencia, que se tituló El talento directivo tiene límites, los imponemos nosotros. Era un experimento. No sabía qué esperar. Mi profesor y yo no éramos conocidos en el mundo empresarial, así que decidimos convocar un evento para ver si realmente habría interés. Cuando llegó el día, la sorpresa fue mayúscula, el auditorio estaba completamente lleno. Mi profesor me miró y me dijo, Mario, no han venido por ti ni por mí, han venido por el tema. A partir de ahí, todo se encadenó de una manera que jamás habría imaginado. Uno de los asistentes se sintió impactado y me invitó a otro evento. En ese evento había un periodista de la CNN que escribió sobre mi intervención, lo que me abrió aún más puertas. Poco a poco, la bola de nieve fue creciendo hasta que llegó un punto en el que me di cuenta de que ya no podía seguir combinando la cirugía con este nuevo camino. La cirugía me demandaba una atención total, y este nuevo mundo también. Investigar, reflexionar, profundizar en estos temas requería de una entrega absoluta. Fue entonces cuando tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, dejar la cirugía. Siempre he dicho que las grandes decisiones se toman de dos maneras, o porque estás harto de estar harto, o porque descubres que hay una forma mejor de vivir. En mi caso, no fue una huida del quirófano, porque la cirugía me apasionaba, sino el descubrimiento de que había otra manera en la que podía ayudar a las personas, quizás incluso de un modo más profundo. Aquella mujer, con su pregunta insistente, había abierto en mí una puerta que nunca antes me había atrevido a explorar. Desde entonces, he sentido la necesidad de conectar todo lo que aprendo con la ciencia. La ciencia tiene un gran prestigio, y todo lo que se respalda en ella suele ser aceptado con mayor facilidad. Pero también hay una corriente filosófica llamada cientificismo, que trata de presentar ciertas ideologías como verdades absolutas simplemente porque se apoyan en la ciencia, aunque en realidad no sean científicas. Siempre he buscado encontrar el equilibrio entre ambas posturas, ni cerrarme solo a lo que la ciencia ha descubierto hasta ahora, ni aceptar sin cuestionamiento todo lo que se me presente como una supuesta verdad. Cuando empecé a estudiar con maestros zen o a profundizar en prácticas como el mindfulness, siempre me hacía la misma pregunta: ¿hay algún laboratorio en el mundo que haya investigado científicamente esto?
Y si lo había, me iba a ese sitio. No porque necesitara la validación externa, sino porque yo mismo necesitaba comprobarlo. Mi mentalidad es profundamente científica, y por eso solo incorporo a mi aprendizaje aquello que no contradiga la ciencia. A lo largo de mi camino, he tenido la fortuna de aprender de grandes científicos. Richard Davidson, por ejemplo, es un referente mundial en el estudio del impacto de la meditación en el cerebro. He seguido el trabajo de físicos como David Bohm, Niels Bohr y el propio Albert Einstein, quienes hablaron sobre la conexión entre el plano material y el plano metafísico. Pero lo que más valoro no es su conocimiento, sino su actitud. Los grandes científicos no son dogmáticos. Siempre están abiertos a explorar, a cuestionar, a investigar. Lo que me genera desconfianza es el dogmatismo, ya sea en la ciencia o fuera de ella. He visto muchas veces cómo ciertas personas utilizan terminología científica sin haber profundizado en su verdadero significado. Hablan de la física cuántica sin haber leído a los físicos cuánticos, mencionan conceptos de neurociencia sin haber estudiado el cerebro. Y lo peor es cuando alguien dice esto es así y punto. Esa actitud no es científica, es dogmática. Los mejores científicos que he conocido nunca han sido tajantes. Siempre han tenido una apertura para explorar lo desconocido. Cuando tomé la decisión de dejar la cirugía, aunque tenía el apoyo de mi familia, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Era una sensación extraña, una mezcla de ilusión y angustia. Sabía que estaba dando un salto enorme, y la incertidumbre era inevitable. Fue entonces cuando tuve mi primera experiencia profunda con la meditación. Recuerdo que me senté en una silla de madera, cerré los ojos y simplemente me permití soltar la tensión. Poco a poco, fui entrando en un estado de quietud absoluta. Fue un vacío, pero no un vacío de carencia, sino un vacío lleno de presencia. No había pensamientos, no había ruido mental, solo una sensación de expansión. Cuando abrí los ojos, sentí que apenas habían pasado 10 minutos. Miré el reloj y me di cuenta de que habían pasado 4 horas. Pero lo más impactante no fue el tiempo que había transcurrido, sino la transformación interna que experimenté. Entré a esa meditación con una gran angustia y salí de ella con una paz absoluta. Fue como si toda la tensión que llevaba dentro hubiera desaparecido. Sentía mi cuerpo más liviano, como si hubiera soltado un peso invisible que llevaba cargando sin darme cuenta. Desde ese momento, todo cambió. A partir de ese día, comenzaron a ocurrirme cosas sorprendentes. Personas que hacía años que no veía me llamaban para pedirme que diera conferencias en sus empresas. Ocurrían coincidencias inexplicables, oportunidades que parecían surgir de la nada. Era como si, al haberme alineado con mi propósito, el universo empezara a abrir caminos que antes no veía. Einstein decía que la separación entre el mundo interior y el mundo exterior es solo una ilusión de la conciencia. O, como decía Epicteto en el siglo I, cuando cambio yo, todo cambia. Esa fue mi experiencia. Mi visión del mundo cambió, y con ella, todo a mi alrededor empezó a transformarse. La meditación, lejos de ser un concepto místico, ha sido estudiada científicamente durante décadas. No es una religión, no es una creencia, es una herramienta para calmar la mente. Hace 2,500 años, Siddhartha Gautama, quien luego sería conocido como Buda, descubrió esto en su propio viaje de exploración. Durante siglos, la humanidad ha intentado encontrar formas de calmar la mente agitada, porque una mente agitada es una mente que toma malas decisiones, que genera conflictos y que sufre innecesariamente. La ciencia ha confirmado que la meditación cambia la estructura del cerebro. Reduce la actividad en la amígdala, el centro del miedo, y fortalece la corteza prefrontal, la región encargada de la toma de decisiones conscientes. Nos ayuda a reducir el estrés, a mejorar nuestra salud y a vivir con mayor claridad. Y lo más fascinante es que todo esto no es teoría, es algo que cualquiera puede experimentar. Aquel día, cuando abrí los ojos después de esas 4 horas de meditación, supe con certeza que mi vida nunca volvería a ser la misma. El cerebro humano tiene 2 redes neuronales fundamentales que influyen en nuestra manera de pensar y en nuestro bienestar. Una de ellas es la red neuronal por defecto, también conocida como la red de la distracción. Es la que se activa cuando nuestra mente divaga,
cuando estamos atrapados en pensamientos del pasado o preocupaciones sobre el futuro. Es una red que nos mantiene en constante ruido mental, en ese estado en el que estamos físicamente presentes, pero mentalmente en otro lugar. Y curiosamente, esta red está directamente asociada con la enfermedad y la infelicidad. Por otro lado, existe otra red llamada red ejecutiva central, que se activa cuando estamos plenamente presentes en el momento. Esta red no solo nos permite vivir con mayor atención y claridad, sino que también está relacionada con la mejora de la salud, la optimización en la toma de decisiones y una mejor capacidad para comprender información. Además, influye de manera positiva en nuestras relaciones, ya que al estar realmente presentes en una conversación, en una experiencia, en un encuentro con alguien, nuestra conexión con los demás se fortalece. Lo que esto nos indica es que necesitamos aprender a encontrar momentos de quietud, de serenidad, en un mundo que nos empuja constantemente al ruido, a la distracción, a la hiperactividad mental. Vivimos en una sociedad en la que detenerse parece una pérdida de tiempo, en la que todo debe hacerse rápido, en la que siempre hay algo urgente que atender. Pero la realidad es que sin espacios de calma, nuestra mente nunca descansa y nuestro cuerpo nunca se recupera por completo. Hace más de 30 años, el Dr. Herbert Benson, un reconocido cardiólogo de la Universidad de Harvard, comenzó a estudiar los efectos de la quietud en el corazón. Sus investigaciones mostraron que momentos de calma y relajación no solo reducían el estrés, sino que también tenían un impacto directo en la salud cardiovascular. Al principio, sus descubrimientos fueron recibidos con escepticismo, pero con el tiempo, la ciencia comenzó a respaldar lo que él había observado. Otro pionero en este campo fue John Kabat-Zinn, quien en la Universidad de Massachusetts empezó a trabajar con pacientes que habían sido considerados desahuciados, es decir, personas a las que la medicina tradicional ya no les ofrecía opciones para mejorar su condición. En lugar de simplemente aceptar su diagnóstico, Kabat-Zinn tuvo la genialidad de enseñarles a llevar momentos de quietud a sus vidas a través de la meditación y la atención plena, mindfulness. Lo más impresionante fue que no solo experimentaron mejoras en su estado emocional, sino que en muchos casos se observaron cambios positivos en su salud física. Lo que hizo que estos estudios fueran tomados en serio no fue solo la experiencia subjetiva de los pacientes, sino el hecho de que Kabat-Zinn tuvo la inteligencia de hacer registros médicos detallados de los avances. No se limitó a decir que la meditación ayudaba, lo demostró con datos clínicos. Y así, lo que alguna vez fue visto como una simple práctica alternativa, hoy cuenta con más de 3 décadas de investigaciones en algunos de los centros médicos y científicos más prestigiosos del mundo. Lo que hemos descubierto en todo este tiempo es que la quietud, el aquietamiento mental, la paz interior, no es solo una cuestión de bienestar emocional. Es beneficioso para todo. Mejora la salud física, fortalece el sistema inmunológico, reduce la inflamación en el cuerpo, incrementa la capacidad de concentración y contribuye a la regulación emocional. No es una coincidencia que muchas de las personas que logran integrar momentos de calma en sus vidas sean también las que parecen llevar una existencia más equilibrada y saludable. En un mundo donde el estrés, la ansiedad y la sobrecarga de información nos abruman constantemente, aprender a hacer pausas, a estar realmente presentes, a entrenar nuestra mente para no quedar atrapada en el ruido constante, puede ser una de las herramientas más poderosas que tenemos para transformar nuestra calidad de vida. Y lo mejor de todo es que no requiere grandes esfuerzos ni tecnologías avanzadas. Solo requiere que nos demos permiso para detenernos, respirar y estar aquí, en este momento. Porque es en ese espacio de quietud donde encontramos la claridad, la fuerza y la verdadera conexión con nosotros mismos y con el mundo.